Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Castelmonte y Santa Lucía presentamos el programa La Sábana Santa, Síndone o Santo Sudario de Turín. Esta segunda parte la hemos dividido a su vez en tres secciones. En esta oportunidad trataremos sobre la segunda parte A. En la primera parte se presentó la Sábana Santa como un acherópita, es decir, un instrumento de fe que parcialmente o totalmente no fue hecho por manos del hombre. Además, también se presentaron otros instrumentos que tienen la misma condición. Además, se presentó que era la crucifixión en esa época dentro del Imperio Romano y finalmente las descripciones bíblicas en el Antiguo Testamento que profetizaban cómo debía morir Jesús y la descripción que se da en el Nuevo Testamento sobre la crucifixión de Jesús. La segunda parte va a estar destinada a aspectos un poco más específicos sobre la sábana santa en sí misma. Como ha sido habitual en anteriores programas, usaremos como guía y organización de las ideas una serie de preguntas que presentarán diversos aspectos y perspectivas de esta temática. Entonces, los invito a participar de este tema en particular. Bien, como hemos indicado entonces, el tema de la Sábana Santa de Turín ha sido dividido en 4 videos. El primero, la primera parte, y la segunda parte dividida en 3. Mostraremos entonces la distribución de los temas. En la segunda parte A, responderemos a la pregunta 1. ¿Cuál fue el preliminar de la Sábana Santa hasta su ubicación en la Basílica de Turín? La pregunta 2 será tratada en la segunda parte B, en otro video, de cuáles han sido los estudios científicos más importantes sobre la Sábana Santa. Y en la tercera sección de la segunda parte responderemos y trataremos la pregunta 3. ¿Qué características y rasgos sorprendentes hay en la Sábana Santa? Y en la pregunta 4, ¿qué relación hay entre la Sábana Santa y el Santo Sudario de Oviedo? Respondamos entonces a la primera pregunta. ¿Cuál fue el peregrinar de la Sábana Santa hasta su ubicación en la Basílica de Turín? Inicialmente entonces, en estos 2000 años de historia, el original de la Sábana Santa ha estado en diversos lugares del mundo desde su origen en Jerusalén hasta su resguardo actual en Turín, Italia, como se presentó en la primera parte. Les propongo realizar un breve recorrido por la cronología de la Sábana Santa e inicialmente recordar las palabras de Dios en el Evangelio de San Juan y también de San Mateo. En Mateo capítulo 27, versículos 57 y 60, se lee: Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. En San Juan escuchamos la palabra de Dios que dice, según el capítulo 20, versículos 1 al 9, que el primer día de la semana de madrugada,
Cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba. San Juan, sabemos, se refiere a sí mismo, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. La referencia clara de Mateo sobre la sábana y la referencia clara de San Juan al sudario para describir dos objetos distintos. Según la tradición, la Santa Madre y los apóstoles y discípulos habrían reunido todas las reliquias que le fueron posibles, vinculados a la crucifixión: la corona de espinas, los clavos, el sudario de la Verónica, la lanza de Longinos, el Santo Grial, etc. Y luego los de la resurrección propiamente dichos, como el sudario, la sábana santa y otros objetos. El santo celo de estas reliquias del Señor debían ponerse a resguardo de los intereses de destruir todo resto, toda referencia de Jesús y de los cristianos. Pero además, el celo de la Santa Madre y los apóstoles para resguardar estos objetos para el futuro de la Iglesia, considerando su importancia. Además, gracias también al celo de la Iglesia de escribir, registrar todas sus actividades alrededor del mundo, algo que se conserva hasta la actualidad, y de resguardar las reliquias de Jesús y de sus santos. Y debido a la riqueza de imágenes e íconos que se han generado en el transcurrir de los siglos, ha sido posible no solo conservar las más valiosas escrituras de los primeros siglos después de Cristo sobre los evangelios, como se discutió en la primera parte, y no poner en dudas que lo que hoy se lee en las iglesias cada vez que se realiza una misa es lo mismo que hace 2000 años, sino que además esto ha permitido reconstruir los diversos caminos recorridos por sus reliquias, incluida la sábana santa. Aunque, como se ha dicho, esto está muy documentado, pero por brevedad repasaremos los hitos más importantes. Entonces, en los años 30, Jesús muere crucificado en Jerusalén y es envuelto en una sábana o síndone. Según los evangelios, unas 36 horas después se halla esta sábana en el sepulcro vacío. En el año 525, en Edesa, hoy Şanlıurfa, Turquía, durante una gran operación de restauración que se lleva a cabo, se halla un sudario con la imagen de Jesús tapiado en un nicho encima de una de las puertas de la ciudad. Cuando hablamos de sudario nos referimos a un paño que cubre la cara o que es usado para el sudor. Inmediatamente es reconocido como el sudario que 5 siglos antes había sido traído desde Jerusalén al rey Algar V. La imagen de Jesús es inequívocamente descrita como no hecha por manos humanas.
tal como se describió en la parte 1. Este sería otro ejemplo de algo no hecho por manos humanas. Justamente la imagen de Edesa, también conocida como mandilión, era una tela que representaba el rostro de Cristo. Tiene su origen en la historia del rey Adgaro o Adgar V, que reinó en esta ciudad armenia en el siglo I. Según se refirió, el rey había solicitado por carta la ayuda de Jesús para sanar de una enfermedad, probablemente lepra. Antonio Lombati y Andrea Nicolotti han rechazado la idea de que se tenía de que el mandilión pudiera ser el lienzo de Turín, como hemos explicado. Ellos señalan que hay diferencias cruciales entre uno y otro, fundamentalmente debido a que el mandilión retrata a un hombre vivo con los ojos abiertos. Las descripciones del mandileón siempre se refieren a un rostro. Nunca se ha descrito la tela como una sábana, y los que hablan de un sudario lo diferencian del mandileón como dos objetos diferentes. Sin embargo, no se descarta que la sábana santa y el mandileón hayan estado conjuntamente en el mismo momento en Edesa, pues, a través del rey Abdgaro, se había convertido en una ciudad con buena acogida al cristianismo y, por lo tanto, para el resguardo de sus reliquias. Además, puede haber llamado a confusión el uso durante mucho tiempo y aún hasta hoy día el término sudario para referirse a ambas cosas, aun cuando son instrumentos distintos, como se ha dicho. En el año 544, escritos en Edesa se refieren a que se conserva una imagen extraordinaria, no hecha por mano humana, cuyos rasgos se pueden superponer al rostro sindónico. Evidentemente, se está hablando de dos objetos distintos. En el año 943, un ejército enviado por el emperador bizantino romano llega a la todavía musulmana Edesa. Después de muchas negociaciones se llega a un acuerdo. La sábana santa es llevada a Constantinopla, donde el 15 de agosto del 944 es recibido en la ciudad con grandes celebraciones. Entre los altos dignatarios acuerdan una ostensión privada especial. El refrendario Gregorio menciona que es capaz de ver en la síndone la herida del costado de Jesús. El sudario de Turín queda instalado en la capilla Faros del Palacio Imperial de Constantinopla, depósito de otras reliquias sagradas de Jesús. Se conserva la homilía del arquidiácono Gregorio del año 944. Esta imagen se encuentra en el libro de la Sábana Santa del padre Loring. Para el año 1130, documentos de la Europa del Este, narrados por el monje de Normandía, Orderic Vitalis, que vivió en el año 1075 en Reino Unido y falleció en el año 1142 en Francia, y otros, se refieren a la síndone de Edesa como la imagen de Jesús y a la impronta de su cara, diciendo: la forma majestuosa de su cuerpo entero, sobrenaturalmente impreso. En torno al mismo periodo encontramos referencias de unas pocas ceremonias privilegiadas en las que el cuerpo de Jesús, cubierto con las heridas de la crucifixión, aparece saliendo de un ataúd. Hacia 1192, el Códice Prey, elaborado entre 1192 y 1195 en idioma latino y húngaro, recibió su nombre del académico húngaro György Prey, que vivió entre 1723 y 1801, quien lo describió y analizó por primera vez en la Edad Moderna. El estilo artístico del códice, que probablemente se elaboró en la abadía húngara benedictina de Boldogba, santificada en honor a San Juan Bautista.
El códice contiene también un misal y varios cantos religiosos, así como un compendio de leyes elaboradas bajo el reinado de Colomán de Hungría entre los años 1095 y 1116. Aquí vemos en la imagen una de las páginas del Códice Prey. Pero además el códice tiene una ilustración donde se aprecia el entierro de Cristo y su cuerpo cubierto por una larga pieza de tela. Además, la miniatura representa el manto de Cristo con dos características particulares: dos patrones de espina de pescado y cuatro agujeros en forma de L, lo que concuerda con las presentes en la sábana santa. Posteriormente, en el año 1203, el caballero cruzado Robert de Clary, o Clary, en la ocasión en que él y sus compañeros fueron invitados a Constantinopla, declara que en la iglesia de Santa María de Blanquernas, lugar de reunión en tiempos de crisis, ha visto el sudario en el que fue envuelto nuestro Señor y añade: cada viernes se extendía para que todos pudieran ver la figura de nuestro Señor. Robert de Clary fue un caballero, pero además historiador medieval francés, y dejó una narración sobre la Cuarta Cruzada a Constantinopla, donde también se describen estos aspectos. A la derecha, la actual iglesia de Santa María de las Blanquernas en Estambul, construida en el mismo sitio de la previa iglesia medieval a la que se refiere Robert de Clary. Para el año 1355, según el memorando d'Arcis, que el obispo de Troyes, Pierre d'Arcis, motivo por el cual lleva su nombre, dirige al Papa Clemente VI, que en torno a esta época se tienen las primeras ostensiones de la síndone. El lugar es la pequeña iglesia de Lirey, en Francia, cerca de Troyes, fundada por un caballero del lugar, Geoffrey I de Charny, que sería entonces el primer propietario europeo conocido de la síndone. Hacia 1418, debido a las guerras con Inglaterra y por motivos de seguridad, la síndone es trasladada de Lirey al castillo de Montfort, a unos 100 kilómetros de distancia. Y hacia 1453, la síndone es entregada a la familia Saboya en Francia, que serán los propietarios de la síndone durante los siguientes siglos. Hacia el año 1502 se inaugura un nuevo emplazamiento permanente para la síndone, la Sainte-Chapelle, especialmente construida en Chambéry, en Saboya, Francia, para albergarla. En 1509 se guarda la síndone en un magnífico cofre de plata, especialmente encargado para ella, por la esposa del duque de Saboya, Margarita de Austria, princesa de los Países Bajos. En 1532 se desata un gran fuego en la Sainte-Chapelle de Chambéry, y sin tiempo para pedir a los custodios la llave para abrir la reja de hierro que protegía la síndone, es rescatada por la habilidad y valentía de un herrero local, si bien no sin serios daños. Una gota de plata fundida del cofre de Margarita de Austria chamusca una esquina de la síndone, que permanecía doblada varias veces, dotándola de un mosaico de quemaduras. En el año 1534, cuatro monjas clarisas llevan a cabo la reparación de la síndone, cosiéndole una tela de Holanda por detrás y poniendo remiendos a las quemaduras más vistosas. En el año 1535,
La invasión de las tropas francesas hace necesario que la síndone sea movida de Chambéry. Su itinerario durante los años siguientes incluyen Turín, Milán, Vercelli y Niza. En el año 1578, Emanuel Filiberto de Saboya traslada la Sábana Santa a Turín para evitar que el cardenal San Carlos Borromeo cruce los Alpes hasta Chambéry, después de que Milán sufriera una terrible plaga. Excepto en tiempos de guerra o peligros parecidos, la Catedral de Turín será la nueva casa de la síndone. Permanecerá en el altar en un lugar especialmente construido para ella. En 1868 se produce la ostensión pública de la síndone en la Catedral de Turín. Por primera vez se muestra fija sobre un marco, al contrario de lo que venía sucediendo antes, cuando los clérigos la sostenían con sus propias manos. La misma princesa Clotilde de Saboya es quien reemplaza el forro de Balfré de seda negra por uno rojo especial para esta ocasión. En el año 1983, después de la muerte de Humberto II de Saboya, se entrega la síndone en propiedad al Papa y sus sucesores. De este modo, por primera vez en su historia, la síndone es formalmente propiedad de la Iglesia Católica. Dice Dimitri de Saboya, el 19 de octubre de 1983, mi familia y yo fuimos recibidos por el Papa Juan Pablo II con motivo de la donación de la Sidonia de Turín, el sudario funerario de Cristo. Mi abuelo, el rey Humberto II, decidió antes de su muerte que se la entregáramos al Santo Padre. En esta imagen tengo 25 años. La Sidonia, también conocida como la Sábana Santa, es la reliquia cristiana más antigua del mundo. En el año 1998, el Papa Juan Pablo II visita la Catedral de Turín, reza ante ella arrodillado y pronuncia una homilía. En el año 2008, ante 7.000 fieles turineses congregados en el aula Paulo VI del Vaticano, el Papa Benedicto XVI anuncia una ostensión pública de la síndone para primavera del 2010. Y en el año 2013 se realiza una ostensión de la Sábana Santa en presencia del Papa Francisco y multitudes de fieles. Aunque han sido muchos papas que han podido ver la Sábana Santa, la veneración a la Sábana Santa es representada en este caso por los papas de los últimos tiempos que han visitado la ciudad de Turín con dicho objetivo. Hasta aquí entonces el video asociado a la primera sección de la segunda parte sobre la Sábana Santa de Turín. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado. Un saludo y nos vemos pronto.